necesarias para que ese laboratorio suceda, ¿no? Para que el encuentro y la colaboración entre personas diversas sea posible, ¿no? Y recalco esto de que sea posible porque creo que por sí solo no sucede, ¿no? O no necesariamente, ¿no? Y creo que alguien tiene que estar pendiente de crear esas condiciones, sobre todo porque si no lo hacemos van a participar seguramente o los de siempre o de las mismas formas de siempre, ¿no? Y no es que sea malo de por sí que participen los de siempre y de las mismas formas de siempre, pero creo que la propuesta es añadir, ¿no? Otras personas, otras voces, otros cuerpos que participen y también añadir mayor diversidad en las formas de participar, ¿no? Y por eso creo que alguien tiene que crear esas condiciones y eso es un trabajo y, bueno, como tal, la mediación pues tiene una serie de particularidades, ¿no? Creo que también está muy vinculada a la generación como de espacios que no solo sean acogedores, inclusivos, ¿no? Siempre decimos toda esta retahíla, pero creo que también hay que cuidar mucho la parte física, material de los espacios, ¿no? Y creo que eso es una labor importante que solemos invisibilizar mucho, ¿no? Que tiene que ver con, hablando muy en lo concreto, con que alguien tiene que estar pendiente de que haya agua para quienes participan, de poner los cables, de asegurarnos de que funcionan los equipos técnicos, de que el espacio cumple las condiciones, no sé, de luz, de sonido, de clima, para que podamos participar, ¿no? Creo que esa dimensión de la mediación solemos, como digo, olvidarla y es también importante, ¿no? Y en el sentido que comentaba antes, ¿no? Más vinculado a esa creación de condiciones para el encuentro y la colaboración, creo que el fin último de la mediación es crear una comunidad, ¿no? Aunque sea temporal y muy vinculada, ¿no? Yo voy a hablar de territorio porque los laboratorios en los que he participado casi siempre han tenido una dimensión territorial, pero no es necesario, ¿no? No tenemos por qué estar trabajando o solo, ¿no? Con la dimensión territorial, es decir, de nuestro barrio, nuestra ciudad. Quizá podamos hacer un laboratorio interno, ¿no? En nuestra biblioteca, en nuestro centro de trabajo, ¿no? Pero para entendernos tiene que haber como un entorno, ¿no? Que es en el que intentamos crear una comunidad, ¿no? Hay como un investigador que también ha estado muy vinculado a Media Lab Prado, que se llama Juan Gutiérrez, que él dice que la mediación es el arte de hacer común un lugar, ¿no? Y creo que eso es clave, ¿no? En esta idea de la mediación y que me parece que también responde a dos ideas que son muy difíciles de materializar, pero que creo que tienen que ver con crear o fortalecer, ¿no? Iniciativas, proyectos colectivos en torno a intereses comunes, ¿no? Creo que al final el laboratorio intenta hacer eso, ¿no? Ser como un conector de intereses comunes que tenemos las personas, cómo podemos descubrir esos intereses, ¿no? Y cómo podemos llevarlo a cabo desde perfiles muy diversos, ¿no? Tanto nuestro nivel de especialización sobre un tema, como nuestras habilidades sobre ese tema, o como las motivaciones, ¿no? Que nos lleven a ese tema que queramos trabajar en común. Pero creo que esa idea de fortalecer lo que ya existe o crear, ¿no? Como decía, grupos de personas que están vinculadas por intereses comunes, creo que es clave, ¿no? Para la mediación y que todo ello creo que también responde a tres preguntas, ¿no? Como quién va a hacer la mediación, con qué recursos y cómo la va a hacer, ¿no? No voy a entrar como un poco en esas respuestas porque creo que luego también tiene más sentido, ¿no? Ir adaptándolas a las particularidades de los contextos en los que estéis trabajando, ¿no? Cada uno y cada una, pero sí creo que es como importante, ¿no? Todo esto que hemos dicho de cuidar lo físico, lo material, pero también lo relacional, de crear comunidades, pues tenemos que preguntarnos quién lo va a hacer, cómo y con qué recursos, ¿no? Y bueno, creo que lo voy dejando ahí ya y seguro que luego podemos retomar algunas ideas. Vale, pues sigo yo el hilo de Lorena. Bueno, gracias por la invitación y buenas tardes, días, noches a todas y a todos. Yo lo que haré será rescatar algunas ideas que aparecen apuntadas en los materiales sobre el análisis del entorno, pero que me parece que son especialmente relevantes y por eso querría insistir en ellas. Lo voy a plantear así en forma de puntos bastante breves y luego si queréis podemos profundizar en ellas o ampliarlas, etcétera. El primer punto que querría proponer es la idea de la reflexión, o sea que como equipo impulsor de los laboratorios, en este análisis del entorno y en esta propuesta tenemos que preguntarnos inicialmente como cuál es la posición que ocupamos en relación al territorio o en relación a la comunidad de la que hablaba Lorena. O sea, desde dónde planteamos el laboratorio, cómo interpelamos a las personas que querríamos que participaran y lo hicieran suyo, ¿no? Y qué tipo de relaciones establecemos con la comunidad.
porque tratando de responder esta pregunta reflexiva sobre nuestra posición, creo que eso nos puede dar pistas sobre posibles prejuicios, pero también expectativas que puedan tener hacia nosotras como equipo impulsor, ¿no? Expectativas y prejuicios con los que probablemente luego habrá que lidiar o habrá que ajustar para hacerlos realistas a las posibilidades y condiciones con las que contamos, ¿no? En segundo lugar, querría insistir en la idea de que el diagnóstico es la producción de conocimiento útil para la acción, algo tan simple como eso. Y sobre esa base podemos buscar maneras distintas, métodos distintos en función de las particularidades de cada contexto y de cada condición, pero también insistir en la idea de que el diagnóstico, si es colaborativo, y esto es a lo que se invita, es que tiene, digamos, el plus de que el diagnóstico en sí mismo, a su vez, es ya parte del proceso de mediación del que hablaba Lorena, ¿no? Es decir, el diagnóstico, lo ideal es que no se lleve a cabo únicamente desde fuera de la comunidad o desde un agente externo, sino que previa a una presentación o una difusión de lo que nos gustaría hacer, se pudieran incorporar en esta tarea de diagnóstico a personas de la comunidad. Em, ¿Por qué? Porque las propias personas son las que mejor conocen su realidad, entonces vamos a poder generar un diagnóstico mucho más rico y complejo, em, porque, como decía antes, ya estamos creando alianzas, ya estamos mediando, ya estamos generando ese tejido em, que creará la comunidad alrededor del laboratorio y porque también es una forma, como efecto, se genera cierta legitimidad respecto al proyecto, ¿no? O sea, es importante que si va a ocurrir, cuente con los máximos apoyos posibles. Otra idea importante que me gustaría destacar es que los diagnósticos no solamente han de servir para identificar problemas o necesidades en un sentido negativo, sino que también nos deben servir, por un lado, para identificar agentes, para identificar otros posibles agentes con los que conectar después, a los que contactar, crear alianzas, complementarnos, ayudarnos, etcétera. Pero también nos ha de servir para identificar aspectos positivos, digamos. Es decir, identificar deseos, identificar intereses, identificar capacidades e identificar recursos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cualquier propuesta de acción o de intervención que se plantee que no tenga en cuenta los aspectos positivos, estamos desagenciando de alguna manera y restando capacidades que ya existen en la propia comunidad. Es decir, se trata de fortalecer lo que ya existe con las propuestas de proyectos, pero también quizás generar otras ideas nuevas, otros proyectos nuevos, pero que tengan en cuenta y que pongan en juego aquellas herramientas, recursos, intereses con los que ya contamos, ¿no? O sea, si nos enfocamos únicamente en las necesidades y problemas, estamos perdiendo prácticamente el 50% de las posibilidades y de las capacidades y recursos que tenemos, ¿no? Em, Otro aspecto que querría insistir es la idea del equipo. O sea, que si, que si trabajamos desde las perspectivas participativas que asumen que las personas con las que queremos trabajar son agentes de cambio y tienen capacidad de transformación de su propia realidad, no únicamente son ah, depositarias o afectadas por problemáticas, sino que también tienen capacidad y agencia para resolverlo. Entonces, lo ideal es que los equipos de trabajo, este equipo de mediación, por ejemplo, del que hablaba Lorena, también se componga de personas, tanto de las bibliotecas o del equipo inicial, digamos, como de la propia comunidad. Y la idea es que cuando hablamos de este equipo de trabajo, como apuntaba antes Lorena, el propio equipo funcione como una comunidad de práctica, como una comunidad de aprendizaje, procurando, por supuesto, como un trabajo colaborativo, toma de decisiones en diálogo, de la forma más horizontal posible y transparente, pero también de la forma más accesible e inclusiva posible. Y eso significa, como decía Lorena antes, que los espacios no únicamente los laboratorios, sino los espacios de coordinación, de mediación, de toma de decisiones, sean accesibles en todas las dimensiones, ¿no? En términos materiales, como explicaba Lorena, ¿no? En términos de horarios, en términos de espacios, en términos de dinámicas, pero también de lenguajes. O sea, ¿a quién estamos
incluyendo y a quién estamos excluyendo, a quién estamos dejando fuera. Y esto me conecta con otro punto importante también, que es cuando realicemos un diagnóstico, tratar de prestar atención a las presencias de las ausencias. O sea, no únicamente identificar aquello obvio o evidente, sino también plantearnos o sea, preguntarnos por las ausencias. ¿Quién falta? O sea, puede ser que estemos echando de menos personas de ciertas edades o de ciertas condiciones o ciertos cuerpos o ciertos asuntos, ¿vale? Em, entonces, bueno, prestar atención también a eso que aparece muy claramente, pero a lo que se omite o no aparece, y entonces plantearnos un poco por qué no está apareciendo, o buscar dónde se sitúan o en qué espacios están estas otras personas, temas, cuerpos, discursos, etcétera. También muy importante es que la, la labor de este equipo de trabajo, del equipo de mediación o del equipo impulsor, debería tener como meta, digamos, la autogestión. Es decir, que aunque nosotras podamos ser las impulsoras de la propuesta y del laboratorio, no se generen dependencias hacia el equipo que lo promueve, ¿no? Por tanto, esto significa estar atentas a ciertas sinergias o a ciertas o que se trabaje de manera gradual el liderazgo, porque claramente quien impulsa un proyecto tiene ciertas responsabilidades y tiene un liderazgo, pero estas responsabilidades y tareas deberían ser distribuidas de manera tal que este proyecto sea apropiable completamente por la comunidad. Y el último punto en el que me gustaría incidir es la cuestión de la documentación y del registro. O sea, que el proceso de análisis del entorno sea documentado y sea registrado de manera accesible, transparente, para todas, para la comunidad, y que los resultados de este diagnóstico también se traduzcan en algún tipo de material, de información, de input, que luego pueda ser ofrecida no solamente a la comunidad que participó en el diagnóstico, sino a aquellas personas o grupos interesados en plantear proyectos y plantear propuestas. ¿Por qué? Porque resulta que hemos hecho un trabajo en profundidad y muy rico que aporta coordenadas interesantes a tener en cuenta y que puede puede ofrecer información útil para las propias personas o equipos que quieran hacer alguna propuesta situada en ese territorio o en esa comunidad. Em, entonces, para eso tenemos que procurar, ¿no?, que el acceso sea libre, público, gratuito, pero que también los formatos, los lenguajes, los contenidos puedan llegar a cualquier persona potencialmente interesada en hacer una propuesta en el laboratorio, ¿no? Y lo dejo aquí, así como input inicial, y si queréis ahora podemos aprovechar y responder a las preguntas o cuestiones o comentarios que os surjan. A la gente que se ha incorporado ahora, recordemos que podéis hacer las preguntas tanto en el chat o podéis hacerlo a través del micrófono y la cámara, levantando la mano antes para que podamos daros paso de una manera más organizada, ¿vale? Para levantar la mano en Zoom hay un botoncito que está en la barra inferior o si no, pinchando los 3 puntitos donde pone más y ahí veréis levantar la mano. Hay una pregunta aquí tenemos 2 preguntas en el chat, de hecho. Una es de la Asociación Extremeña de Comunicación Social, que comenta que una de las cosas más complicadas dentro de los procesos es el empoderamiento y el no crear dependencias. Y luego Mabel Díaz pregunta, cuanto a plan de mediación, ella agradecería sugerencias cuando el laboratorio sea 100% online. Así que, Lorena y Blanca, cuando queráis comentar las 2 cuestiones, adelante. Bueno, pues empiezo. Bueno, las 2 preguntas creo que son la primera es clave y la segunda por otros motivos que veremos ahora también. Yo la verdad es que con la palabra empoderamiento a veces tengo cierta
reticencia o distancia, ¿no? Porque a veces me suena como a que tenemos que hacer que la gente no tenga algo que no tiene, ¿no? Y creo que como decía antes Blanca, la gente tenemos todos y todas muchísimo poder, ¿no? Otra cosa es que se den las condiciones, ¿no? Que podamos crearlas colectivamente para que ese poder se pueda poner en juego, ¿no? Y sea efectivo y pueda ser transformador, ¿no? Aunque sea en una escala muy pequeña. Pero entiendo, ¿no? La forma en que se utiliza el término de empoderamiento y sobre todo vinculado, ¿no? a lo que estamos hablando de la mediación. Y también la pregunta, ¿no? Hace hincapié en esa idea de no crear dependencias, ¿no? Para mí una respuesta, y como digo, la pregunta es muy, muy compleja, ¿no? Pero para mí una respuesta es que quienes estén impulsando estos procesos de laboratorio ciudadano, sean bibliotecas, sean colegios, sean colectivos informales, hagan algo que es muy complicado y que es soltar el control. O sea, creo que tiene que ver con asumir que van a suceder cosas imprevistas, que es bueno que sucedan y que incluso tenemos que fomentar que sucedan, ¿no? Y eso tiene que ver con no hacer, por ejemplo, convocatorias de participación muy rígidas, ¿no? Sino abrirlas mucho en cuanto a temas, en cuanto a perfiles, en cuanto a formas de presentar los proyectos, que no sean solo escritos, por ejemplo, ¿no? O que no sea solo la posibilidad de que tú envíes un proyecto y no puedas antes hablar con quienes van a valorar ese proyecto, ¿no? Digo, por ir a esa idea de lógicas institucionales que son rígidas y que creo que nos desempoderan, ¿no? En esa lógica, ¿no? Que están impidiendo un potencial y una capacidad que todos y todas tenemos, ¿no? Pero que son las instituciones en este caso las que no están permitiendo, ¿no? Que eso emerge y que, como decía antes, entre en juego. Esa es una, ¿no? Como eliminar esas rigideces, soltar el control en el sentido de no planificar ni prever absolutamente todo y asumir que las personas traen propuestas que igual van a desbordar, ¿no? Lo que teníamos pensado y que podamos al menos tener una actitud de intentar valorar si eso encaja o no. Con esto no quiero decir que todo valga y no quiero decir que efectivamente haya que responder que sí a todo ni intentar encajarlo, pero creo que ese cambio que proponen los laboratorios tiene mucho que ver con intentar adaptar y ser flexibles a lo que las personas o comunidades nos proponen y no tanto partir de un marco en el que se participa así, si esto encaja con tu forma de participar bien y si no, este no es el lugar para ti, ¿no? Creo que ese es como bueno, una forma posible de buscar ese empoderamiento y no crear dependencias. Y creo que también hay un punto en el que hay que establecer límites, ¿no? Y creo que hay que señalar, pues a través de los documentos de nuestras convocatorias, ¿no? En las bases que hagamos, cuando hablemos informalmente con la gente, en los espacios a los que vayamos a invitar a la gente a participar, creo que hay que establecer límites y creo que no tenemos que tener miedo a eso, ¿no? Y establecer límites en el sentido de dejar muy claro que hay una serie de recursos, de posibilidades, de materiales que el laboratorio te ofrece y te acompaña, pero hay una serie de cosas que son responsabilidad de quienes participan y que tienen que comprometerse de determinada forma. Porque creo que si no se crea esa dependencia de, pero no me dais materiales, pero no está abierto más tiempo el laboratorio, pero no puedo plantear el proyecto que yo quiera. Entonces me parece que hay algo de establecer, incluso en términos de hacer una tabla dentro de la convocatoria de qué te ofrecemos y qué te pedimos, ¿no? Y bueno, me he venido muy arriba, perdón, pero es que me parece que la pregunta da mucho juego. Ya le dejo a Blanca, que también seguro tiene cosas que decir, y luego pasamos a la otra, del laboratorio 100% online. No, es que está muy bien dicho. De hecho, bueno, estaba pensando en sugerir algo muy parecido a lo último que comentaba Lorena, ¿no? Que en la convocatoria hubiera claramente especificado una especie de compromisos y responsabilidades por parte de cada agente implicado. Em, y otra cosa que también tenía que ver con el soltar el control del que habla Lorena es, bueno, distribuir tareas o dejar también muy claro qué tareas puede realizar cada cual y también explicitar, ¿no? Tanto en la convocatoria, pero también en momentos cotidianos, porque puede ser que lo tengamos muy claro racionalmente cuando haremos la convocatoria, pero luego en el día a día, en las dinámicas, se nos olvida a todas y a todos, ¿no? ¿Cuál es el rol de cada cual? Entonces yo creo que recordar que el rol desde las bibliotecas o desde el equipo impulsor inicial puede ser el de, como explicaba antes Lorena, respecto a los mediadores, ¿no? El de facilitadores, el de creadores de condiciones para que las propias participantes hagan suyo ese espacio, ¿no? O sea, como que hay un papel más de acompañamiento, de facilitación y de creación de condiciones para, para que se tome ese espacio como tal. Em, y no y por ahí iba iba mi respuesta.
Mm. Enlazo ya con la siguiente. Sí. Ujú. Bueno, había una pregunta sobre cómo no caer en esos errores. Yo creo que, o sea, que caer se cae, se cae siempre casi. Inevitablemente lo importante es cómo salir, ¿no? Yo creo. Eh, entonces, bueno, yo diría que intentar asegurarnos que se dan los espacios y los tiempos para revisar y dedicar eh, tiempo suficiente como para la revisión del proceso, ¿no? Eh, y eso supone cuidar, ¿no? Y dejar tiempo no únicamente para la productividad y el acelere de los talleres, sino también para poder valorar, poder comentar lo que está ocurriendo, ¿no? Y para eso, por ejemplo, también es importante la documentación, porque no sé cómo de grandes serán los equipos ni cuántos proyectos se tendrán, pero en caso de no poder llegar a todo, pues bueno, si se tiene el respaldo también de la documentación de aquello que va ocurriendo, eso también es información o son evidencias o inputs que nos ayudan a revisar nuestras propias prácticas, ¿no? O el propio proceso de desarrollo del laboratorio. Mm. Mm. Em, y bueno, te dejo, Lorena, y luego está la pregunta de laboratorio 100% online. Esa me la dejas a mí. No, digo, si quieres Ah, sí, continuar sí, sí. o añadir No, algo no. en la de espacios de cómo no caer en los errores, y luego pasamos a la otra pregunta. Ah, bueno, ¿cómo no caer en los errores? Bueno, creo que lo habéis señalado, ¿no? Que vamos a caer. Creo que es importante para caer bien asumir que vamos a caer en esos errores, anticiparlo. Y también creo que, de hecho, muchas veces la palabra mediación nos lleva a la idea como de mediar en un conflicto, ¿no? Y en este caso estamos planteando como una visión más amplia, ¿no? de la mediación, pero creo que también es necesario que tengamos en los equipos, bien porque contratemos a esas personas o bien porque si somos ya el equipo de la biblioteca, quienes vamos a hacer de mediadores, que tengamos algunas personas que puedan tener algunas habilidades, no tienen que ser necesariamente profesionales, a veces son más de tipo personal, ¿no? Que puedan estar en esa negociación continua, ¿no? Porque al final todo este proceso es de toma ¿no? de decisiones, de ajustar expectativas, ¿no? Como decíamos, y creo que si nos podemos asegurar en la medida en que eso sea posible, que en los equipos haya alguna persona o personas que tengan esas habilidades, ¿no? De gestionar conflictos directamente, de poder, muchas veces decimos escuchar, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que añadir el observar, ¿no? Y bueno, creo que en el chat lo decíais, ¿no? Autorrevisión continua, ¿no? Pero observar mucho lo que sucede es importante que haya por lo menos un perfil de un mediador, mediadora que pueda estar atendiendo esa dimensión, ¿no? Y esto no quiere decir que sea la única persona que tenga que estar pendiente de ello, pero creo que sí ayuda tener personas con ciertas habilidades para identificar cuando hay malestares también, ¿no? Para identificarlos, para prevenirlos, para acompañarlos, ¿no? Me parece también importante, sí. Mm. Una cosa que escuchando a Lorena se me ocurría también es que a veces los espacios demasiado formalizados, demasiado delimitados, hacen más difícil que aparezcan este tipo de malestares o que se expresen necesidades. Entonces, bueno, también hay un punto que es cuidar otros espacios más informales, ¿no? Pues el taller puede tener un horario X, pero a lo mejor luego nos vamos a tomar algo y allí se intercambia desde la informalidad, ¿no? Y desde un espacio más relajado, eh, ciertas, bueno, los malestares, ¿no? Como crear también la confianza desde estos otros espacios más colaterales, menos rígidos, menos formales. Mm. Y también en relación a eso, estaba pensando que a veces cuando pensamos en quiénes van a hacer la mediación, nuevamente porque creemos un equipo específico, remunerado o no, o porque partamos ya del equipo de la biblioteca o otra institución, a veces se nos olvida que si queremos llegar, ¿no? a ciertas personas, a esos cuerpos, a esas diversidades de formas de estar, de hablar, de ser, de mirar el mundo, etcétera, tenemos que pensar quiénes están haciendo la mediación, ¿no?
porque es bastante difícil que te sientas invitada a participar si no hay nadie como tú en ese espacio, o quien te está invitando a participar no es como tú y no habla como tú y no está conectando con tus problemas, ¿no? Yo recuerdo eso una vez que nos sucedió en un laboratorio ciudadano, que nos dimos cuenta que igual tendríamos que tener como mediadores a personas racializadas, por ejemplo, ¿no? Si estábamos hablando de incluir diversidad en ese sentido, ¿no? O personas mayores, ¿no? Que algún mediador, porque al final todos los mediadores teníamos y suelen tener habitualmente un mismo perfil, que no es precisamente un perfil que pueda, ¿no? Hacer que se sientan acogidas igual esas diversidades, por ejemplo, de edad, ¿no? Que creo que es uno de los límites, o lo que yo he visto en mi experiencia, ¿no? Que nos cuesta mucho que haya realmente personas mayores, jóvenes, niños participando a la vez, ¿no? Por ir solo. Entonces también que pensemos quién va a hacer esa labor, ¿no? De intentar invitar a la participación, porque eso también determina a quién se va a sentir invitado, ¿eh? Simplemente me he ido un poco, pero creo que tiene un poco que ver también con estas cuestiones, ¿no? De expectativas, de acompañar los procesos, etc. Bueno, os queda la pregunta del laboratorio 100% online. Ah, vale, no era que nos estuviéramos intentando escaquear, ¿eh? Es que nos dio mucho juego a la otra. Esta del laboratorio 100% online, yo reconozco nunca he hecho un laboratorio online, así que siento mucho no ser la mejor persona para contestar esta pregunta. Puedo dar alguna sugerencia, idea, pero como os digo, no tengo experiencia, no he participado en ningún laboratorio ni 100% online, ni híbrido, ni nada. No sé si, Blanca, tienes tu experiencia, o sea, seguro que podemos sugerir alguna cosa, pero quiero que vaya por delante eso, porque es que no he estado en la práctica de ese laboratorio online. No, de laboratorios online tampoco tengo práctica. Sí que tengo práctica en realizar diagnósticos más o menos participativos en situaciones de pandemia, donde había colectivos, o sea, donde no había acceso directo a la comunidad, donde gran parte del peso recaía en lo online. Y claro, esto exigía, mira, alguien dice yo sí, vale, ahora podemos pasar la palabra. Bueno, esto exigía Hay que poner a grabar, ¿no? sí, se oye, ya. Sí, yo respecto al online, nada, un último apunte que, claro, lo online también tiene el hándicap de que por un tema de acceso a las tecnologías nos vamos a dejar fuera muchísima gente y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que no sé si es que es un tema ya de intentar hacerlo online y hacer de la necesidad virtud y tirarlo para adelante o, o es una opción. Si se pueden hacer otras opciones, yo creo que son más accesibles y más integradoras. Y también la idea de que una única herramienta no va a solucionar todo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el diagnóstico, si se hiciera online, pues, por ejemplo, también podemos usar mapeos colaborativos, ¿no? Con múltiples capas, y en cada una de esas capas, pues, en unas colocar agentes, en otras recursos, etcétera. O, por ejemplo, a la hora de hacer trabajo colaborativo hay herramientas como Miro, pero que también requiere su familiarización con el funcionamiento, ¿no? O sea, hay muchas herramientas, por suerte. Creo que hay que entender los pros y los contras de cada una y pedirle a cada herramienta lo que nos puede dar. Esto dentro del marco de lo que explicaba Lorena. Y también creo que si el laboratorio es online, y esto pasa en presencial también, pero me imagino que online pues también hay que intentar cuidarlo, es que haya espacios compartidos entre los diferentes grupos, ¿no? A veces puede haber una tendencia a atomizar los grupos y es como, bueno, yo estoy aquí con mi grupo trabajando en prototipar un columpio, ¿no? Accesible para niños con discapacidad para el parque, ¿no? De la plaza, y en la mesa de al lado está sentado otro grupo que está trabajando en otro tema
diferente, ¿no? En crear una red de cuidados entre vecinas del barrio, no lo sé. Y puede haber esa tendencia, si no cuidamos que haya espacios comunes, a que estemos trabajando, ¿no? De forma como muy segmentada, ¿no? Cada uno con nuestros compañeros y con nuestro proyecto. Y creo que esa es una labor importante de la mediación, ¿no? Hacer sentir que todos esos proyectos, aunque tengan objetivos diferentes, todos forman parte del laboratorio, ¿no? Para fomentar justo lo que decíamos al principio, ¿no? Que igual yo estoy en un proyecto y se me da muy bien dibujar y puedo ser un apoyo a otro proyecto que no es el mío y necesita a alguien que sepa dibujar, ¿no? Y de esa manera fomentar realmente, ¿no? Esa comunidad y esas redes de apoyo mutuo, ¿no? Entonces intentaría en el online facilitar muchos espacios compartidos, ¿no? Donde se pueda volcar información, como decía Blanca, a través de herramientas y crear algún espacio de convivencia online. No sé cómo, seguro que se puede, ¿no? Crear alguna sala de la herramienta que sea, de Zoom o la que sea, en la que no estemos trabajando, sino estemos, pues, no sé, un café virtual, ¿no? Volviendo a la idea de antes de crear espacios informales, ¿no? En los que puedan emerger otro tipo de cosas. Por comentar una cosita, no sé si habéis hablado antes porque he caído, ha vuelto a regresar, ¿no? A propósito de los laboratorios online, sobre lo que decías, Lorena, de crear esos espacios paralelos. Cuando hicimos la experiencia de laboratorios distribuidos durante la pandemia, en el marco de Frena la Curva, esos espacios así paralelos se han generado y funcionaron bastante bien a través como de mini talleres sobre otros temas que podrían tener una relación con la temática principal del laboratorio o con las temáticas de alguno de los proyectos, algún tema que fuese relevante en aquel momento y que estuviesen abiertos a todos los participantes, ¿no? En salas paralelas. Entonces eran sesiones donde se hablaban de otros temas, pero había espacio de diálogo, había espacio para que trabajasen en pequeños grupos que no fuesen su grupo de trabajo habitual de proyecto a que estaban dentro del laboratorio y la verdad que fue eso, se generaron esos espacios de intercambio bastante interesantes. Creo que hay otra pregunta, ¿no? He visto por aquí en el chat otra, Sí, otra la de pregunta. si darle, me inquieta cómo elegir la temática del laboratorio, si darle relación a la necesidad o carencia del entorno o a las fortalezas del mismo. Desde Cali, Colombia. Mm. Empiezo y luego... Em, bueno, yo creo que básicamente se pueden plantear laboratorios genéricos muy abiertos en base a un territorio común, o sea, que lo que articule y lo que tenga en común, ese mínimo denominador, sea el territorio, o puede haber decisiones de ajustar la convocatoria del laboratorio a, como decía Jenny, temas barra problemáticas o, o áreas o colectivos, pero yo creo que algo que me gustaría insistir es que independientemente de cuál sea el foco del laboratorio, si es genérico o es temático, eh, lo que comentaba antes sobre el diagnóstico, sobre prestar atención a las problemáticas y necesidades, pero también a las fortalezas, a las capacidades, a los deseos, a los intereses, eso parece siempre. Digamos que es transversal o es independiente de si es un laboratorio más temático o genérico basado en el territorio. Entonces, o sea, yo entiendo que la decisión de enmarcar el laboratorio es importante, pero yo creo que esa decisión vendrá dada por las condiciones de cada caso y de cada situación. O sea, igual hay un tema de urgencias, igual hay un tema de intereses que hace que basculen unos temas o se quede como genérico. O sea, creo que hay múltiples criterios que poner sobre la mesa para decidir el marco final del laboratorio. O también, por supuesto, claro, el marco puede ser resultado, es una decisión que puede aparecer después de ese diagnóstico. Y a lo mejor la decisión es mantenerse la convocatoria más abierta, más genérica o más temática. Pero insisto, independientemente de que sea temático o no, o genérico, creo que hay que prestar atención a, a las carencias, por así decir, pero también a las capacidades y posibilidades. Yo antes de contestar a esto, es que me he quedado
pensando en el laboratorio 100% online y también imaginaba vinculándolo con cómo se hace la mediación presencial, ¿no? Que no es como una traducción directa, pero sí que creo que hay elementos que pueden servir. Creo que, por ejemplo, en un laboratorio online sería importante que alguien del equipo de mediación, por ejemplo, hiciera cosas como mandar un mensaje al final del día o durante la semana, si es un laboratorio que sucede, ¿no?, con un tiempo intermedio entre una sesión y otra, pues mandar un mensaje a todos los participantes como, ¿no?, para no perder ese contacto, ¿no?, de cómo vais, qué necesitáis, o sea, esa labor que nos saldría, ¿no?, casi natural de manera presencial, ¿no?, que acaba el día y te acercas a la gente a preguntar cómo ha ido, qué necesitan, etcétera, pues online, no sé, tendría que ser a través de algún sistema, ¿no?, de mandar mensajes a los participantes en general o por grupos para, pues, no perder ese contacto de proceso, ¿no?, de ir observando y escuchando qué sucede, ¿no?, en lo online también, ¿no?, esa tarea de que sientan que hay alguien al otro lado, ¿no?, que está haciendo esa labor de estar pendiente, de escuchar y de intentar integrar en la medida posible las demandas o los malestares que haya, ¿no? Y esto me conecta un poco también con la pregunta que estaba contestando Blanca ahora, ¿no?, sobre si dar prelación a la necesidad, carencia o a las fortalezas del entorno. Yo creo que es importante, y también lo decíamos al principio en términos de expectativas y etcétera, o de no crear dependencias. Un laboratorio no puede conseguir cualquier cosa en el mundo, no puede resolver cualquier problema de la sociedad. O sea, no es una herramienta, no es porque no sea perfecta, es que está dirigida, ¿no?, a determinados objetivos. Y por poner un ejemplo muy concreto, un laboratorio no puede solucionar un problema que es acuciante para muchísimas personas en muchos entornos, que es, por ejemplo, el paro. Un laboratorio no puede resolver el paro y te puedes encontrar desde esta lógica de la mediación que le preguntes a las personas en qué quieren, ¿no?, cómo implicarse para que su vida en común sea mejor, etcétera, y te dicen, pues y es que lo pongo como un ejemplo que nos ha sucedido, pues lo que en este barrio necesitamos es que tengamos trabajo, por ir a algo muy, muy concreto, ¿no? Entonces creo que en esa duda sobre si centrarnos en las carencias, necesidades o fortalezas, hay una duda previa que es qué necesidades y carencias o qué fortalezas puede abordar el laboratorio, porque no puede abordar todas las carencias ni necesidades. Ojalá, si fuera el caso, seguro que ya habíamos solucionado muchos problemas del mundo, pero no puede. Y evidentemente he puesto un ejemplo de un problema estructural, ¿no?, que va, por supuesto, más allá de una iniciativa de participación como esta. Pero es que si le preguntamos a la gente nos vamos a encontrar con cosas así, ¿no? Y tenemos, yo creo, que hacer ese cálculo antes de qué carencias o necesidades vamos a poder abordar. Y lo mismo con las fortalezas, no hay tanto límite, yo creo, ¿no? Pero con las necesidades y las carencias sí hay límites muy, muy, muy claros, ¿no? Entonces creo que eso deberíamos tenerlo identificado en el equipo de personas que estemos impulsando el laboratorio en esa fase de diagnóstico. Y si identificamos necesidades, carencias, decir cuáles podemos abordar y de qué manera, ¿no? Porque a veces con toda la buena voluntad seguimos reproduciendo, ¿no?, violencias que ya existen o seguimos ahondando en necesidades que ya hay, ¿no? Y repito, con toda la buena voluntad, ¿no? Entonces, para mí habría una pregunta previa a esa, ¿no? Y también creo que no hay por qué elegir si fortalezas o necesidades y carencias, ¿no? Creo que las fortalezas, si tú invitas a la gente y le das ese espacio para que se autoorganice y te digan qué quiere trabajar y cómo, ahí ya está una fortaleza de esas personas. Que luego la dirijan a abordar una carencia de su entorno o que la dirijan a reforzar algo positivo, creo que va a ir sucediendo, ¿no?, en el proceso. Y creo que hay más preguntas que han llegado, ¿no? Sí. Sí. A ver, voy a ver si hay alguna antes del... No. Quizás para el online serían de utilidad las experiencias de los docentes que han tenido que enfrentarse a esa dificultad en multitud de cursos. No sé, los docentes, bueno, es un comentario, pero no sé a qué docentes te refieres. Voy a pasar a ver. Hay otra persona que comenta, yo estoy coordinando un proyecto de creación de podcast online con otros países. Hay mucha participación online y también presenciales. Bueno, eso es un ejemplo también, ¿no?, de trabajo en línea, ¿no? Bueno, también hay como clubs de lectura, ¿no?, que se hacen entre gente de distintos países, ¿no? Y con esas tecnologías pues se pueden hacer estas cosas.
Mabel pregunta, ¿qué tantas posibilidades reales de entrada tienen personas que no vienen del mundo de la mediación, pero que se están educando en ello para hacer parte de equipos de mediadores experimentados? ¿Cómo es la ruta de ingreso a este mundo? ¿Contesto yo o contestas tú? Yo. Bueno, la ruta de ingreso a ese mundo, como a tantos otros profesionales, es muy incierta, muy precaria, muy imprevisible y tiene muchos obstáculos, ¿no? La parte buena es que al menos en las experiencias en las que yo he estado, y esto no tiene por qué ser así, no es la única forma de hacerlo, ni mucho menos, cuando hemos creado, ¿no? Buscado personas para que fueran parte del equipo de mediación, porque teníamos recursos económicos para poder contratarlas, como os decía antes, durante 6 meses, ¿no? Que entiendo que esto puede sonar una situación, y lo es, ¿no? Como muy favorable para hacer un laboratorio ciudadano. Ninguna de las personas que contratamos tenía experiencia formal ni directa en mediación. Eran personas con perfiles muy diversos en términos de disciplinas. Había antropólogas, historiadoras del arte, sociólogos, ingenieros, trabajadores sociales. O sea, no teníamos un filtro en términos de cuál era esa formación. Sí, todos eran estudiantes, o sea, tenían estudios universitarios, y aquí vuelvo a lo que decía al principio, creo que ya hay también algo que se podría revisar, ¿no? Según los objetivos que tengamos con la mediación, pero no pedíamos formación específica en mediación, y eso puede estar muy bien. Creo que efectivamente puede ser interesante contar con personas que tengan esa capacitación, pero en nuestro caso valorábamos más otra serie de cosas, ¿no? Que tenían que ver, como os decía, con habilidades relacionales, ¿no? De personas que se les diera bien hablar con gente. Al final, si eres mediador, tienes que hablar con mucha gente muy diferente en muchos contextos complejos del día a día, ¿no? Y eso requiere unas habilidades relacionales, ¿no? Que te guste un poco la gente y que se te dé bien, ¿no? Poder manejar como toda esa diversidad, y, como decíamos, traducir, ¿no? Cómo cuentas lo que es un laboratorio no es lo mismo cómo se lo cuentas a una persona u otra, según su edad, según el conocimiento previo que tengan de estos temas, etcétera, ¿no? Entonces, priorizábamos por una parte eso. Por otra parte, a veces cuando hacíamos laboratorios temáticos, por ejemplo, un laboratorio sobre educación, pues teníamos alguna persona mediadora que supiera específicamente de ese tema, ¿no? Sobre mediación o sobre arte o sobre el tema que fuera el laboratorio. No solo que supiera de ese tema, sino que si sabes de un tema, habitualmente tienes una red de contactos, ¿no? De personas, de colectivos, de instituciones que conoces que trabajan en ese tema, y todo eso es muy valioso para traerlo al laboratorio, ¿no? Como que traes todo ese mundo, no solo tu conocimiento del tema, sino todos los contactos, ¿no? Y redes que tengas en torno a ese tema. Y otros dos perfiles que eran importantes y que iban más allá, repito, de formación específica en mediación o no, tenían que ver cuando hacíamos laboratorios en barrios, ¿no? Muy vinculados a las particularidades de un territorio. Sí buscábamos personas que conocieran mucho, ¿no? La realidad de ese barrio, ¿no? Y que te pudieran o que pudieran identificar, que ya supieran quién podía participar, con quién había que tener cuidado. Oye, no sientes a la misma mesa a esta asociación y a esta otra porque no se llevan bien, ¿no? Y no va a salir nada muy productivo, o que tienen ya una cierta forma de diagnóstico, ¿no? Previa o intuitiva de qué está sucediendo en ese barrio, qué temas son importantes, qué temas se están trabajando ya, etcétera, ¿no? Alguien que tenga como ese radar ya activo de qué está sucediendo en un barrio y el mapa, ¿no? De relaciones y contactos que hay en ese barrio. Y esto es muy difícil de encontrar, por cierto, este perfil, ¿no? Estas personas, porque también a veces están como muy marcadas políticamente, ¿no? En los barrios. No digo políticamente en términos partidistas necesariamente, ¿no? Sino que se les ubica más en una asociación o en un tema o en un ámbito, y eso ya hace que igual otras personas no vengan a participar, ¿no? Y otro perfil que a veces utilizábamos también para la mediación eran personas que ya tenían mucho contacto previo con este mundo de la cultura colaborativa, ¿no? De los laboratorios ciudadanos, y que tienen como en la cabeza, ¿no? Qué significa invitar a la gente a colaborar, a documentar, a experimentar, etcétera, ¿no? Que ya han tenido recorrido previo en ello. Entonces, en nuestro caso, en las convocatorias que hacíamos de trabajo como mediadores, estaba especificado eso. No pedíamos una titulación concreta sobre mediación, ni ninguna otra titulación específica, pero también tuvimos la suerte de poder hacer eso, ¿no? Entiendo que hay, volviendo a las rigideces de las instituciones, a veces te obligan, ¿no? A decir, tienes que contratar a este perfil, ¿no? Pero en la experiencia que yo conozco, lo hemos manejado así.
No sé si quieres comentar algo, Blanca, o si no paso a la pregunta que me hacen a mí directamente. Está muy bien, ya, no, paso. Es sobre los laboratorios que he colgado el link antes. Esto es la presentación de resultados de los laboratorios que se hicieron en el 2021. Entonces, la pregunta es si en esos laboratorios se consultaban los temas de interés abiertamente, si se circulaban propuestas de temas para votación entre comunidades online. No, la idea era un poco hacer el laboratorio tal cual, pero online. O sea, no efectivamente es consultar los temas de interés abiertamente, es trabajar en los proyectos, pero en vez de en presencial, en virtual. Pues a través, pues como sesiones como estas de Zoom o alguna otra plataforma, así se hacía. Entonces, la cosa es que si puedes hacerlo en presencial es muchísimo mejor, porque aquella vez se hizo online porque todo el mundo está en sus casas. Pero lo bueno de un laboratorio es, siempre decimos, ¿no?, que al final tampoco, pues es una excusa lo del proyecto, bueno, una excusa entre comillas, ¿no?, pero que también hay un aprendizaje muy importante, que es como la vivencia de esto. Cómo experimentas esto de juntarte con gente a la que no conoces en torno a un tema de interés común, ¿no? Porque este aprendizaje que también se hace personal y tal, pues es muy relevante dentro del... Entonces, claro, si se puede hacer presencial, pues yo diría que presencial. Si no, pues trasladarlo todo al virtual, pero todo, pues, el trabajo es el mismo en realidad. Yo en relación a la pregunta de antes, y me imagino que lo conocéis, ¿no? Pero claro que existen también, ¿no?, como formaciones regladas, no sé, de mediación comunitaria, ¿no?, en FP o de, bueno, mediación intercultural, ¿no?, a nivel de máster, etcétera, que seguro que dan también herramientas, ¿no?, para este otro tipo de mediación, esta adaptación de la mediación en los laboratorios ciudadanos, ¿no? Como que no quiero que parezca que en ese, ¿no?, en ese tipo, en esos perfiles no puede haber, por supuestísimo, también mucho valor las personas que ya tengan esa mediación, como digo, comunitaria, intercultural o de otro tipo, ¿no? Y luego está el comentario de la persona que ha hecho antes esto de que se puede coger la experiencia de los docentes, que con docentes se refiere a profesores de todas las etapas educativas, ¿no? Efectivamente, sí, creo que ellos, claro, tuvieron mucha experiencia en esto de dar clases online, ¿no?, a raíz de la pandemia, y sí, desde luego. Creo que se puede contar con ellos o coger, o bueno, pues su ejemplo, ¿no?, su experiencia. Bueno, son las 6 ya. Hemos consumido el tiempo de la sesión, pero si alguien quiere hacer una última pregunta, un último comentario, antes de cerrarla, adelante. O sea, os animaríamos a que lo hicierais con la cámara, ¿no? Todas las preguntas llegaron a través del chat, así que alguien se anima a levantar la mano y poner la cámara, así os vemos, os escuchamos. Yolotil, te veo aquí en la pantalla. Hola, pues no mucho que añadir, ¿no? Pero solo dije, voy a abrir la cámara para estar presente, pero sí es muy interesante todas las experiencias que platican. Igual nosotros no tomamos equipos de mediaciones ya con experiencia, a pesar de que sí hay bastantes, pero algunos tenían experiencia en educación patrimonial, entonces sí era como algo muy similar, ¿no? Pero sobre todo muchas reuniones previas con el equipo de mediación para poder pues tener mucha claridad. Bueno, yo es que ya he hecho algún laboratorio que otro en ediciones anteriores. Así Alguna que, laboratoria que otra, sí. ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas. Bueno, pues nada, muchas gracias por participar en la sesión. Ha estado muy intensa, con muchas preguntas.
pero creo que también muy interesante. Espero que os haya servido y gracias a Lorena y a Blanca por estar aquí con nosotros hoy y nada más. Nos vemos la semana que viene, la última semana del curso. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Que vaya bien. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Chao. Adiós, gracias, chao. Chao.